¿Cuántos TikToks tienes guardados? ¿Cuántas pestañas tienes abiertas en el portátil? ¿Cuántas fotos tienes en la galería? Si estas preguntas han despertado algo raro en ti, quédate porque vamos a hablar exactamente de esto, del Diógenes digital, o por lo menos de lo que yo interpreto como Diógenes digital. Bienvenida a un episodio nuevo de La Forja, soy Serena Vargas, tu host. Espero que tu día esté yendo bien. Si hay cosas raras moviéndose por la habitación es porque hace un calor que francamente parece una broma y tengo que tener el ventilador encendido. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¡Guau! Es mi cumple. Es mi cumpleaños, estoy muy emocionada. Viene al toque de algunas de las cosas que quiero hablar en el episodio de hoy porque creo que este tipo de días siempre son situaciones puntuales para las que hay que pararse a pensar, ¿no? Que creo que esto además añade mucha presión al propio hecho de que es tu cumpleaños. Si te pasa algo parecido a mí, te sientes muy rara cuando la gente se acuerda de ti o se congrega a tu alrededor o como que te dice cosas buenas. Creo que eso es es problemático y también es una ventana a que intentes comprenderte mejor y comprender las cosas que pasan en ti. Pero bueno, me parece un día súper adecuado para grabar este episodio. En fin, ¿cómo te sientes tú? Espero que bien, que el verano te esté tratando relativamente bien. Es una época complicada, o sea que si no lo está haciendo, sea amable contigo misma, tía. Voy a beber un poquito de café decaf, tengo aquí mis notitas. Vale, ¿por qué estamos acumulando tanta información? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Vamos a centrarnos un poco en esto, pero antes me gustaría, porque soy perfectamente consciente de lo que implica que yo diga Diógenes digital, ¿vale? Y me gustaría empezar el episodio dejando claro que tener Diógenes, por mucho que yo esté aquí hablando de Diógenes digital, no me refiero al trastorno del comportamiento de Diógenes, ¿vale? Hay una línea muy clara que separa todo esto y esto lo estoy comentando porque creo que es una forma de denominarlo que ejemplifica muy bien qué es lo que hay detrás. Pero el Diógenes como tal es algo gravísimo y de hecho te voy a decir la definición, que es el trastorno de comportamiento que se define por tres rasgos principales que son aislamiento social voluntario, abandono extremo del cuidado personal e higiene y acumulación compulsiva de basura y objetos inservibles, normalmente en tu casa. ¿Vale? O sea, es una cosa muy grave, normalmente le pasa a gente mayor, ¿no? Gente que se aísla. Es muy poco probable que tú viendo este vídeo tengas Diógenes cuando te refieras a acumular cosas en general o a sentir que hay como cosas que se te escapan. Si crees que hay un problema realmente, ponte en contacto con alguien que te pueda ayudar. Busca terapia, busca acompañamiento. Pero lo que yo voy a comentar ahora no es algo tan grave como tener Diógenes. Simplemente quería decirlo. De hecho, preparándome este vídeo, preparándome el guión, como que digo, vale, Diógenes, o sea, síndrome de Diógenes, Diógenes, el tío de la antigua Grecia. ¿Qué estaba haciendo para que de repente tuviese este nombre, ¿no? Este síndrome asociado a él? Y en realidad Diógenes no acumulaba nada. Diógenes no acumulaba absolutamente nada material. De hecho, se le conoce porque no tenía posesiones materiales. No tenía posesiones materiales. Como que lo único que acumulaba era conocimiento. De hecho, era conocido porque solo tenía como una especie de sábana con la que, con la que se vestía y poco más. He leído que entre sus pocas posesiones, una sábana, a lo mejor como unas chanclas, ¿no? Algo así, antigua Grecia, no sé. Tenía también un cuenco y que un día vio a un niño bebiendo agua con las manos y se deshizo de él. O sea que me imagino que el síndrome de Diógenes que esté asociado a eso va un poco en contra, ¿no? Como que es una definición contraria. No lo sé, la verdad. O sea, esto es lo que he concluido yo. Pero bueno, mi punto. Vamos a separar las cosas que son graves y serias y importantes y que algunas personas tienen que lidiar con ellas de una forma súper problemática, de tener simplemente una tendencia a guardar, por ejemplo, en este caso, contenido.
La realidad es que guardamos información porque pensamos que nos va a llegar a ser útil en algún día. O sea, guardamos TikToks, guardamos artículos ¿cómo se llama esto? ¿No es en Letterboxd? No, eso es lo de las películas. Bueno, creo que todos sabemos a lo que me refiero. Guardamos películas, guardamos libros, guardamos blogs, guardamos conversaciones pendientes incluso, como que guardamos mucho más de lo que realmente podemos llegar a consumir, pensando que en algún momento podremos echar la vista atrás, recorrer el camino que ya hemos pisado y volver a esa información para integrarla en nosotras. La realidad también es que el guardar contenido nos da una falsa sensación de progreso, porque pensamos que en una versión futura de nosotras mismas vamos a poder hacerle frente a esa información de la forma en la que nosotros queremos en este momento, de la forma en la que nosotras esperamos que alguna versión de nosotras en el futuro pueda encararse a eso, ¿no? Porque estamos como confiando en que en un futuro las cosas van a ser diferentes, que nosotras vamos a ser diferentes y que vamos a poder consumir ese contenido y nos va a ser útil, que en general vamos a ser distintas. Coleccionar contenido, coleccionar conocimiento, porque al final es coleccionar, ¿no? O sea, estamos viendo esto, puede que ni siquiera estés terminando de consumir ese propio contenido y ya lo estés guardando. Y aquí yo te hablo de que puede que te pase esto, porque es lo que me pasa a mí exactamente, ¿no? Como que yo me guardo todas estas películas, me guardo todos estos libros, me guardo toda esta información que me gustaría consumir en un futuro o que creo que me podría ayudar a mejorar, a convertirme en la persona en la que quiero ser. Pero en el propio momento yo tengo esta mini conversación conmigo misma en la que digo, ahora no me apetece, ahora no voy a hacer esto, no voy a ver esta película, no voy a leer este libro, no voy a leer este, yo qué sé, artículo de 5 minutos de duración. No voy a hacer nada de esto porque no me apetece. Quizá en un futuro lo haga. Y si no lo hago, pues en realidad me da igual porque lo que estoy buscando es ese pequeño momento en el que yo espero, ¿no? Como que pongo esperanzas en que la versión de mí del futuro sea más responsable. Ese momento normalmente no llega. Puedes leer todos los libros de autoayuda del mundo, incluso el guardar todas las recetas de TikTok que quieras, el ver todos los vídeos de YouTube, y aún así no serías tampoco capaz de aplicar todo ese contenido, porque no lo estás viviendo en tu carne, porque coleccionar contenido no es adquirirlo, no es integrarlo, no es saber todas estas cosas. La diferencia entre coleccionar algo y hacer que forme parte de ti, de hecho, exige que tiene que atravesarte, que es una experiencia por la que tienes que pasar, que es algo que tienes que vivir. Puedes leer sobre todas estas cosas, puedes ver todo este contenido acerca de 50.000 cosas, pero tiene que ser algo que finalmente hagas, tiene que ser algo por lo que pases, y esa es la parte incómoda que todos queremos evitar. O sea, es normal que no quieras hacerlo, ¿no? Y además el consumir contenido que te hace pensar que estás más cerca de eso, ya está llenando ese hueco, ya está llenando ese vacío de dopamina incluso, que en realidad recibirías si estuvieses haciendo esa acción, ¿no? Como que el pensar que una versión de ti futura se encargará de eso, será lo suficientemente responsable, será lo suficientemente buena, cuidadosa o lo que sea que tú estés pensando, ya te está dando ese plus de dopamina, ya te está tranquilizando, ¿no? Porque estás dejando la responsabilidad en una versión de ti que esperas que llegue. Pero mi punto es que para llegar ahí necesitas dar los pasos, no es como si vaya a haber un momento mágico en un futuro en el que si tú sigues haciendo las mismas cosas que ahora, vayas a llegar a poder hacer todo eso, vayas a poder llegar a convertirte en esa persona que hace esas cosas. Porque dentro de la propia definición de la persona que hace esas cosas está el que las tiene que hacer. Y si es algo que evitas, pues por definición, y espero que esto se entienda de la forma que por lo menos tiene lógica en mi cabeza, si evitas hacer eso, también estás evitando convertirte en eso. Es a partir de vivirlo en el cuerpo, es a partir de vivirlo en el cuerpo como realmente hacemos las cosas nuestras, porque tenemos que comprobar qué se siente. Me parece muy, muy curioso cómo últimamente
se le está empezando a dar tantísima importancia y tantísima, pues sí, importancia a lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Yo ahora me estoy leyendo un libro del que quiero hablar en profundidad, que es, se llama Desatada en español, pero no está traducido al español, de Kasia Urbaniak, que es una... Es que, o sea, si te quieres leer este libro, yo desde aquí te lo recomiendo, voy por la mitad, pero de verdad que estoy contentísima. Lamentablemente hay una página muy guay que se ha caído para libros de fácil acceso. Esa página ha desaparecido, entonces no ha habido forma. Yo he levantado viento y marea. No ha habido manera de encontrar este libro por unos medios cuestionables. Entonces, pues eso, que lo tengo en físico. Además tiene que ser en inglés, lo que me jode un poco, pero bueno, que esta tía es monje taoísta a la vez que es dominatrix. O sea, lo voy a repetir, es monje taoísta a la vez que es dominatrix. ¿Qué? O sea, ¿cómo vas a plantear eso? Y en el libro, a pesar de que no habla exactamente de eso, sí que aterriza en el día a día información que ella ha recabado a través de una experiencia vital tan apasionante, ¿no? Eso es lo realmente guay de escuchar historias, el que puedas aprender de cómo otras personas viven su vida. Bueno, un libro muy interesante que recomiendo, hablaré de él cuando lo termine. Entonces, en este libro, que se me iba al punto, en este libro habla de cómo para integrar tu verdad absoluta, ¿no? Como para poder ser capaz de conectar con lo que tú realmente quieres en tu vida, ser capaz de pedirlo, ser capaz de tocarlo en tu interior, de estar conectada con eso, tienes que sentirlo en el cuerpo y tienes que sentir todas las emociones que acompañan ese proceso, que son emociones complicadísimas. Y habla de unos conceptos de verdad como súper guays. No voy a profundizar, creo que esto ya es como... Si te apetece leerlo, vas a tener ganas de leerlo nada más que con lo que te he comentado, pero que hay muchísimos libros que están empezando a profundizar en la relación del cuerpo con la experiencia vital, que es una cosa súper lógica, ¿no? Porque no atravesamos nuestra vida siendo cabezas andantes. Esto es una cosa que dijo una vez un profesor en la facultad que para mí se quedó como súper presente. Tenemos todo un cuerpo y es a través del cuerpo como vamos experimentándolo todo y es en el cuerpo donde sentimos las emociones. No las sentimos en la cabeza, por esto el trabajo integral en terapia, el trabajo somático es algo tan importante y de lo que puedes sacar tantos beneficios. Pero el punto es ese, que necesitas experimentar las cosas que pasan y necesitas saber qué es lo que se siente, dónde lo sientes en el cuerpo, qué coño está pasando, conectar con eso para poder integrar información. Y mientras estamos viendo TikToks o mientras estamos escuchando podcasts o mientras estamos viendo vídeos de YouTube, no podemos conectar con eso. O sea, podemos conectar con eso, pero a un nivel bajísimo, porque son ideas de otras personas. Para poder integrarlo en ti y que sea algo que te acompaña a lo largo del tiempo, necesitas sentirlo en tus propias carnes. Además, consumir normalmente es procrastinación. Tú te has parado a pensarlo así porque es posible que lleves meses viendo vídeos de cómo emprender o de cómo entrenar o de cómo ser productiva, de cómo solucionar tu ansiedad social. Tengo vídeos en el canal hablando de esto. Y sin hacer prácticamente nada. Y el que estés planteándote todas estas cosas de nuevo ya es un primer paso y normalmente es el paso más complicado porque exige ponerte de frente con la realidad de que hay algo que no te gusta y que hay algo que no está yendo bien. Pero no es el paso que te va a hacer cambiar. Consumir toda esta información lo único que va a hacer es que estés consumiendo esa información, no te va a mover hacia adelante, no va a hacer que tengas que plantarte con eso que te está incomodando. Y es a través de hacer exactamente eso lo que permite que vayamos creciendo, lo que permite que vayamos dando pasos hacia adelante. Y lo único que va a marcar la diferencia es que hagas algo de forma diferente. También es cierto que consumir contenido, sobre todo de desarrollo personal,
y esto es algo de lo que todos somos víctimas, porque estamos en redes sociales y nos están bombardeando constantemente con contenido, aquí creo que es muy importante desarrollar una actitud crítica del contenido que estamos consumiendo y de cómo hacemos uso de las redes sociales, algo que solo puedes hacer tú porque tu móvil es tuyo, de la misma forma que tu atención también es tuya y solo tuya, y es probablemente la moneda más valiosa que tienes de intercambio, que es en lo que se basan todas las marcas, que es en lo que se basa absolutamente todo en el capitalismo, en la atención y a qué le dedicamos esa atención. Pero es que además el consumir contenido es una forma de evitar movernos, es una forma de procrastinar lo que sabemos en nuestro interior que tenemos que hacer, que es algo totalmente legítimo, porque ¿cómo no vas a estar agotada haciendo todo lo que tienes que hacer? ¿Cómo no vas a querer sentarte a hacer un poco de scroll durante una hora después de una jornada laboral de 8, donde has tenido que soportar lo insoportable y has tenido que poner esta máscara, esta careta de sonrisa falsa cuando a lo mejor estabas teniendo un día absolutamente horrible? ¿Cómo no vas a querer descansar después de eso? Pero es que el consumir contenido de esta forma no es descansar realmente. De hecho, probablemente lo sepas, porque después de una tarde de scrolling, lo último que te sientes es descansada. Lo último que sientes es plenitud, ¿no? Lo último que sientes es una sensación agradable. Entonces, realmente, si te paras a pensarlo, no estamos guardando el contenido para verlo ahora. No estamos guardando contenido para quienes somos ahora, sino que lo estamos guardando para la persona en la que creemos que nos vamos a convertir. También esto es la razón por la que es tan complicado dejar de hacerlo, porque todo lo que nos ata a una versión de nosotros de la que podemos sentirnos orgullosos es un salvavidas. Es algo a lo que pues nos podemos agarrar, ¿no? Y normalmente es el último clavo al que nos podemos agarrar. Esta idea, esta imagen de en quiénes nos queremos convertir. Pero agarrarnos a esa idea como si fuese algo tangible, como si fuese algo que en realidad está ocurriendo cuando no lo es, solo hace que pospongamos el dar los pasos para convertirnos en eso. Yo en mi cabeza, desde que era pequeña, volviendo al tema de la ansiedad social, que es algo que me atraviesa profundamente, que me toca en todos los sentidos y con lo que he tenido que lidiar de una forma, pues, agresiva. No tendría por qué haber sido agresiva, pero yo en mi forma de actuar sí que, pues, hago este tipo de pasos, ¿no? Yo en mi cabeza, cuando era pequeña, me imaginaba de una forma muy concreta, hablando en público de un tema que a mí me apasionaba, que en este caso era Cleopatra, ¿no? Como la historia de Cleopatra. Entonces yo me imaginaba a mí misma como con un palo de estos extensibles, dando una presentación de locos, apuntando con el palo, haciendo preguntas retóricas, haciendo preguntas que las personas que estaban escuchando iban a responder y compartiendo esta idea de historia o de lo que coño estuviese hablando, que era tan interesante para los demás, y yo la estaba compartiendo con una intensidad tan brutal que era inevitable hacerme caso, ¿no? Y yo en mi cabeza me imaginaba paseando por la habitación calmada, hablando de cosas que para mí eran muy importantes, haciéndoselo entender a los demás, que a lo mejor no tenían ni idea, y sobre todo siendo capaz de transmitir esas ideas. Y este sueño que yo tengo era totalmente diferente de cómo yo me comportaba. Entonces llegó un momento en el que lo pasaba tan mal dando exposiciones en clase y lo pasaba pero tan mal, hablando en público, hablando con mis amigos, hablando con personas que estaban ahí para escucharme, con mi familia. Lo pasaba tan mal, hablando durante más de un minuto, o sea, literalmente me ponía a temblar, ¿vale? O sea, lo pasaba tan mal que la primera sesión de terapia que tuve, en la que yo estuve hablando durante una hora, que es probablemente el tiempo, o sea, la cantidad de tiempo más amplia que yo había estado hablando jamás, que es también por eso para mí es como tan especial, ¿no? El sentirte escuchada. Pero bueno, mi punto es que estuve temblando durante toda esa hora y estuve temblando después de esa hora durante muchísimo tiempo también durante ese día.
Y yo lo pasaba así de mal y sabía que era algo que quería que cambiase porque yo quería convertirme en esta versión de mí que hablase de Cleopatra de esta forma, ¿no? Y como era uno de mis sueños. Entonces llegó un momento en el que no puede simplemente decir, vale, que el tiempo siga pasando, que yo siga pasando por mi vida sin hacer nada para llegar a ese punto, porque sabía que quería llegar y sabía que la otra opción me estaba haciendo sufrir de una forma brutal. Entonces empecé a hacer las cosas que me daban miedo, empecé a hacer las cosas que yo sentía que hacían que me quisiera poner a llorar en el baño. No tiene por qué ser siempre así, ¿vale? No tiene por qué ser algo de 0 a 100, ni mucho menos lanzarte a la piscina sin saber si está llena o no. Tiene que ser algo que sean pequeños pasos hacia adelante. Pero mi punto es que tienes que encontrar esos pequeños pasos y tienes que empezar a darlos. Porque es la única forma de acercarte a esa versión de ti. Es la única forma de acercarte a lo que realmente quieres conseguir. No va a pasar mágicamente, porque si pasase mágicamente habría empezado a pasar ya. Y la realidad es que no. Nadie va a vivir tu vida por ti, nadie va a dar los pasos por ti. Nadie va a hacer, pues prácticamente nada para que tú mejores. Entonces, el pensar en esta versión de nosotros que consigue las cosas simple y llanamente porque le pertenece, ¿no? Porque es lo que hace. Es algo a lo que podemos recurrir en general, en el día a día, sobre todo cuando el día se torna oscuro y no encontramos formas o incluso ganas de seguir adelante. Y por esto también es válido. Sorbito. La realidad es que guardar contenido tiene un coste bastante grande. O sea, no es algo que sea simplemente eso. Como nada en la vida, pero ahora estamos hablando de esto. Entonces, cuando te das cuenta de que la tarea, ¿no? Porque al final es una tarea, implica incomodidad, implica hacer cosas que no te apetecen, la tarea de convertirte en una versión mejor de ti misma, cuando te das cuenta de que llegar ahí implica atravesar 700 vídeos de YouTube, que implica atravesar 3000 fotos de la galería, 200 notas en el teléfono diferentes de tú reflexionando sobre X, sobre Y, sobre todas las puñeteras letras del abecedario, todo se percibe como un trabajo demencial también. Es como, ¿cómo no te va a costar empezar por ahí sabiendo que tienes absolutamente todo este camino a recorrer? Entonces, mi punto es, ¿alguna vez has vuelto a todas estas cosas que has guardado? Porque en mi experiencia personal, no. A no ser que sean como películas muy concretas. Tengo todos estos tweets guardados, estos TikToks guardados, estos vídeos de YouTube, estos podcasts que creo, realmente, o sea, de forma honesta, creo que me interesan. Y son cosas a las que quizá en un futuro me habría gustado volver. Pero la realidad es que no he vuelto nunca, porque nunca es el momento correcto para volver a ellas. Nunca es el momento correcto para consumirlas. Es un tema complicado. Quizás estés viendo este vídeo y te estén resonando muchas de las cosas que yo te estoy comentando y me lanzas la pregunta de, ok, ponte que yo hago esto, ¿no? Y entonces, ¿qué me recomiendas, Ere? ¿Qué coño puedo hacer para cambiar un poco? Pues normalmente creo que es común el lanzar la idea de hacer una limpieza digital, ¿no? Un detox digital. He estado viendo algunos vídeos que hablan sobre esto, que hablan sobre pues dejar de consumir cosas en el teléfono, ¿no? Y tener esta semana o este mes o el tiempo que sea sin consumir contenido, ¿no? Como tocando el césped, tal. Eso estaría muy bien. Pero quizá no como una tarea más, ¿no? No como una cosa que tienes que hacer sí o sí. Porque creo que puede ser muy abrumador y puede ser una forma de autoflagelarnos más, ¿no? Como una forma de hacérnoslo pasar mal. La violencia en nosotras mismas nunca llega a ningún sitio bueno. Todas las cosas que has conseguido a través de violencia, es muy posible que además de haberlas conseguido, que es pues una cosa, ¿no? Que está ahí, te hayan generado resentimiento. Y tanto resentimiento que te hayan hecho odiar esa misma cosa que has conseguido. Entonces, ese no es el camino.
Sí que te recomiendo, más allá de hacer una limpieza digital, que hay muchos vídeos en YouTube de cosas, ¿no? De cómo hacer una limpieza digital y este estilo de cosas, pues sí que te recomiendo empezar a ser crítica y sobre todo honesta contigo misma cuando te pilles guardando algo. Hacerte las preguntas de, ¿voy a leer esto? ¿Voy a volver a este vídeo de TikTok? Probablemente no. ¿Es una forma de procrastinar algo? ¿De sentirme mejor porque ahora no estoy actuando con algo que sé que quiero hacer en el futuro? Sí. Puedes seguir haciéndolo, ¿vale? O sea, de nuevo, no nos tenemos que convertir en la Virgen María de la noche a la mañana, ni nunca en realidad. Pero la cosa es que todo cambia bastante cuando sabes el por qué estás haciendo algo, y sobre todo si eres consciente del proceso. Y eso también hace que hartarte de la situación, hartarte del punto en el que estás, que es todo lo que necesitas para pues, moverte hacia adelante, ¿no? Y hacer las cosas de una forma distinta, hace que esa situación llegue mucho antes, el ser consciente de lo que estás haciendo, porque es como, joder, he hecho esto 10 veces hoy, aquí hay algo que no está yendo bien. O a lo largo de esta semana me he guardado 17 vídeos de YouTube que hay aquí que estoy intentando evitar, ¿no? No paro de escuchar música, no puedo estar en silencio. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y son preguntas raras. Entonces, algo de lo que me he dado cuenta yo durante los últimos meses, que además he estado bastante deprimida, gracias a Dios, gracias al cielo y gracias a... Pues a mí también, ¿sabes, tía? Siento que es algo que está terminando. De lo que me he dado cuenta es de que no hay prisa. No voy a meterme prisa para llegar a los lugares a los que tengo que llegar. Pase lo que pase, vas a llegar a donde tienes que llegar. Creo que esta es una visión que tengo yo de la espiritualidad, de la religión, de Dios, de la vida, del universo, que me ayuda a sentirme bien, pero las religiones en realidad están hechas para eso, ¿no? Para agarrarte a la posibilidad de que no todo depende de ti, no todo tiene que cargar sobre tus hombros. Hay algo, hay alguien, hay alguna cosa, el paso del tiempo incluso que de alguna forma te está guiando. Puede que no compartas esto, pero para mí es fundamental pensarlo así. Y a pesar de que no cambie nada en el futuro, sí que cambia cosas en el presente. Nada más que por eso ya está cambiando cosas en el futuro, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si yo soy un agente activo de mi propia vida y puedo aceptar las cosas que vienen porque sé que hasta el día de mi muerte las cosas van a ser las cosas que tengan que ser, voy a tener las posibilidades para aprender las oportunidades, para aprender el aprendizaje que tenga que aprender para pasar por las cosas por las que tenga que pasar. Si puedo verlo de esa forma es todo mucho más fácil. Pase lo que pase, vas a llegar a donde tengas que llegar, entonces. Pero creo que es algo diferente el hacerlo desde la calma y fluyendo, que esta es una palabra horrible. En realidad no es horrible, tiene una connotación horrible porque hay un montón de hombres utilizándola para ocultar sus ganas de hacer cosas horribles a las vidas de mujeres perfectamente funcionales. Pero el hacerlo desde la calma y fluyendo con la vida es mucho mejor que meterte prisa para conseguir algo. Porque realmente debes disfrutar del proceso, porque el resultado no es tan importante. ¿Cuántas cosas has conseguido que te daban un miedo acojonante o que eran cosas que pensabas que iban a cambiar tu vida y has llegado ahí y ha sido un día cualquiera, ha sido un martes por la tarde cualquiera? Has pasado a la siguiente sin siquiera reconocerte el punto en el que estabas. Entonces, lo que he estado haciendo durante estos últimos meses es en realidad dejar de hacer cosas. He dejado de obligarme a leer, que esto para mí es una gran cosa, pues por lo que voy a comentar ahora, pero, por ejemplo, si un libro no me gusta, me dejo el libro a medias, que era algo que mi yo de 16 años no podría hacer ni aunque le pagasen. He dejado de escuchar podcasts continuamente. He dejado de ver películas sin parar, he dejado de ver series sin parar, he dejado de meterme a atracones de series porque había días en los que no quería pensar, que es algo que a mí me ha acompañado durante años.
he dejado de, pues de muchas cosas, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que si Dios quiere, tu vida va a ser bastante larga. ¿De qué te sirve haber visto tantas cosas? ¿De qué te sirve haber leído tantas cosas? ¿De qué te sirve saber tantas cosas con 25 años? Que yo es hoy mi cumpleaños, ¿no? Y hoy cumplo 26 y pienso, todas estas cosas, o sea, me he partido el lomo por conseguir todo este conocimiento. Y tengo 25 años. Pues no hay tanta prisa, ¿sabes? No. ¿De qué sirve saber todas estas cosas con 25, con 35, con 45, 65, los años que sean? Porque tampoco las vas a recordar todas. Ni las vas a usar tanto en conversaciones como es posible que creas en este momento. Yo pensaba que tenía que tener opiniones de todo y tenían que ser opiniones formadas. Y para tener una opinión formada de algo, la realidad es que tienes que consumir un montón de contenido. O por lo menos así lo veo yo, ¿no? Como que sentía que más allá de mi experiencia vital, quizá tratando ese tema, cosas de historia, cosas de política, cosas de feminismo incluso, ¿no? Como cosas de este estilo, sentía que tenía que tener una base brutal a nivel de teoría para tener una opinión basada de forma válida, cuando la realidad es que no tiene por qué ser así. Tu experiencia vital es más que suficiente, normalmente, ¿vale? Si no estamos hablando de debates políticos o de pues, cosas que vayan a determinar la orientación de una puñetera generación. No necesitas mucho más que tu experiencia vital lidiando con eso para hablar de tu propia experiencia, ¿sabes? Como que no tiene por qué ser un dictar cátedra de algo, el hablar de cómo te atraviesa a ti algo, ¿no? Y eso es algo de lo que me he dado cuenta yo ahora. Y yo personalmente me he obligado mucho a leer, a consumir contenido intelectual sin parar, a consumir contenido de desarrollo personal, a consumir contenido súper random, y luego esa información se me ha olvidado casi por completo. O ha dejado de importarme ese tema, o no he tenido jamás, y recalco el jamás, es cierto que la vida es muy larga, puede que tenga una conversación sobre eso, pero que no he tenido jamás una conversación al respecto. Entonces yo tengo todos estos datos, de los que me acuerdo, que no son tantos como los que he leído, sobre cosas que han dejado de interesarme, que me he obligado a consumir para tener una opinión formada de ellas. Y me estás diciendo que a lo mejor lo nombro en los próximos 30 años una vez. Ok, si tengo que llegar a esa conclusión, ¿por qué necesito sufrir todo este tiempo? ¿Por qué tengo que ir con tanta prisa? Siempre, ¿no? Y al final es tiempo de mi vida que se ha ido y no recuerdo, como puede ser también scrolleando, ¿no? Pero no sé, o sea, esto no es un reproche a mí misma y no quiero que lo tomes como un reproche tú a ti misma, porque sabemos, yo sé que tengo un tiempo limitado en esta vida y quiero usarlo haciendo cosas que me hagan feliz, o por lo menos que no se sientan como una carga. Quiero consumir contenido porque me apetece consumir ese contenido, porque a lo mejor me ayuda a sentirme mejor ese día, o porque realmente es algo que me interesa en ese momento, o porque, no sé, me gusta, ¿no? Me apetece, es algo que quiero hacer, no porque tenga que hacerlo, no porque tenga yo esta obligación moral conmigo misma de que tengo que mejorar constantemente. Entonces, después de estos meses, y supongo que después de toda una vida, he llegado a la conclusión de que no hay prisa para convertirte en quien quieres ser. Estás avanzando muy probablemente más de lo que crees. Y si no lo piensas así, pues yo te recomiendo desde aquí pensar en las cosas, hacer una lista de las cosas que antes te daban un miedo que te cagas y ahora no. Que te pares a escribirlo, que seas consciente de eso, que es un ejercicio complicado y también incómodo, pero que merece tanto la pena. Porque estás avanzando mucho más rápido de lo que crees. Y para avanzar no necesitas redescubrirte a ti misma cada año. No necesitas aprender 50.000 cosas cada año para
para llegar a convertirte en una buena persona cuando tengas 70. Entonces no creo que necesites otro podcast, no creo que necesites otro vídeo de YouTube que te solucione la vida, o un nuevo libro que te dé las respuestas a las preguntas vitales. Quizá necesitas dejar de hacer todas esas cosas, quizá necesitas hacer quizá una de esas cosas, una sola, que sea algo que disfrutes además y que lleves posponiendo meses, porque no tenías tiempo, porque no tenías ganas o porque la vida no servía en ese momento para hacer esas cosas. Es muy posible que hacer esa pequeña cosa te ayude a avanzar muchísimo más de lo que crees, de una forma muchísimo más amable y sobre todo muchísimo más compasiva. Y si además es algo que disfrutas, mucho mejor, porque las cosas que disfrutamos son las cosas que realmente permanecen con nosotras. En fin, eso es todo por el podcast de hoy. Gracias por compartirme tu opinión, si es algo que te apetece. Yo estaré encantada de escucharla y espero que tengas un buen día.